de nuevo una magnífica oportunidad de estar en contacto y, por supuesto, agradecer a las autoridades de Catamarca el espléndido recibimiento y las jornadas y el disfrute en común de todas nuestras ideas, de las que yo creo que todos participamos y que somos grandes entusiastas. Efectivamente, tuvimos ayer, cuando me hacía referencia a Campo Algodonero, como recuerdan, ya hacíamos, vislumbrábamos un poco esta segunda parte de la conferencia. Y Campo Algodonero es una especie de hilo conductor, un hilo conductor que nos ha llevado a intentar, ya estamos diseñando un protocolo de actuación. Como les hacía referencia ayer, todas las instancias internacionales, todas coinciden en las falencias, en las carencias que hay en la investigación de los crímenes de feminicidio. Unas carencias y unas falencias que se reproducen prácticamente en todos los países de Iberoamérica. Por eso, al hilo de la sentencia y siguiendo las recomendaciones de Campo Algodonero, que exige un cumplimiento efectivo, que exige un comité coordinador que avance en la creación de un protocolo de investigación, y como decíamos ayer, ese efecto ergaón desde la sentencia que se pretende nos ha llevado a un grupo de expertos, entre ellos de la Carlos III, Fernando Mariño, a dirigir este proceso con los auspicios de Naciones Unidas para hacer un protocolo que sea efectivo en toda la región, un protocolo de mínimos en el que podamos estar todos de acuerdo y que intente, como les decía ayer, evitar precisamente con la calamidad de la impunidad, con la calamidad de la falta de investigación. Vamos a ir rápidamente porque no quiero robar tiempo a nadie y vamos a entrar en ello directamente. Luego, si quieren, comentamos. Por supuesto que la doctora Garrigós y Fernando estuvieron en Getafe, en Madrid, en la Universidad Carlos III, como les decía también ayer, hace un mes y medio aproximadamente, y en ese grupo de expertos ellos participaron, y ese es el núcleo embrionario que luego después se continuó también en Cartagena de Indias, con la CONGIP también estuvo presente para desarrollar este proyecto, y la CONGIP también queremos que va a participar de ello. Bueno, está claro, es más o menos lo que venimos hablando, la impunidad, la situación común en Latinoamérica, el cumplimiento de las obligaciones y las recomendaciones de los órganos internacionales, que es común en todos los países, o sea, no solamente de la Corte Interamericana, sino las recomendaciones del CEDAW, de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, y un incumplimiento de la sentencia de la Corte Americana, que en el caso de México es reiterativo, porque después de la sentencia de Campo Algodonero han vuelto a salir dos sentencias importantes y México ha alegado problemas constitucionales para recepcionar las sentencias en el ordenamiento mexicano, lo cual es absolutamente incomprensible, pero este problema se reproduce en muchos países y eso precisamente es lo que tratamos de evitar. Bueno, la necesidad de instrumentar una metodología común, precisamente para evitar este tipo de situaciones y para revisar precisamente todos los homicidios de mujeres que se quedan sin investigar. La judicialización del feminicidio, como veíamos ayer, y la adecuada sanción y reparación integral del daño. Es decir, la judicialización del feminicidio, hablábamos ayer, la creación de un tipo penal con unas características específicas de sanción penal que evita que al maltratador le impongan una sanción adecuada, una sanción penal sin posibilidades, como hablábamos también estos días, de obtener beneficios penitenciarios, es decir, un tipo penal con unas características muy determinadas. Una estandarización internacional de los protocolos de investigación sobre el feminicidio, un protocolo de investigación del feminicidio para jueces, fiscales y cuerpos policiales, con un proceso similar a la elaboración, como hablábamos ayer, del protocolo de Estambul, con una serie de diferencias, pero muy similar al proceso, y que el protocolo se convierta en una instancia internacional orientada a la aplicación efectiva en el orden jurídico nacional de los estándares propios de los protocolos de investigación. Bueno, para lo cual hay que, indudablemente, adecuar los ordenamientos jurídicos, sobre todo la acción de los órganos forenses y la reparación de los derechos de las víctimas. Vamos a ver, este protocolo es un protocolo con muchas caras. Aquí van a intervenir
es un interdisciplinar. Van a intervenir forenses, van a intervenir psiquiatras, van a intervenir antropólogos y van a intervenir jueces y fiscales, es decir, lo que representa el amplio campo de la investigación. El protocolo se pretende que se convierta en una guía de prácticas idóneas, procedimientos de mínimos. Un procedimiento de mínimos no va a ser un tratado, porque los tratados requerirían un proceso de ratificación, un proceso complejo, sino que va a ser unas recomendaciones de mínimos para que sean fácilmente asumidas por todos los países de Latinoamérica. Estamos hablando de países muy distintos. Ayer hablábamos que es muy difícil y es imposible comparar Argentina con muchos otros países, por lo cual las normas tienen que atender precisamente a esas realidades de cada uno de los países. No podemos poner unos estándares que hagan incumplible prácticamente el protocolo y que no valga de nada y que sea un fenómeno que al final lo que produzca es impunidad, porque no se puede investigar con las características que impone el protocolo. Bueno, hay que, por supuesto, añadir los avances que se han ido produciendo en el campo forense, pero teniendo esas particularidades en cuenta. No se puede imponer una clínica de ADN específico, esas cosas que vemos en las películas, que están muy bien en la investigación, pero que en muchos países no llegarían jamás a tener. O sea, y con lo cual haremos un protocolo de élites, un protocolo prácticamente inaplicable en Latinoamérica. Bueno, por supuesto, cuando digo el derecho justo, nos referimos al acceso a la justicia de una forma efectiva, con lo que conlleva, ¿no?, el que la víctima, la mujer sobre todo, tiene una dificultad enorme en todos estos procedimientos de acceder a la justicia, lo cual hay que valorar y empujar. Ustedes tienen la Defensoría Pública, pero hay muchísimos países de Latinoamérica en los que carecen de esa institución, que es fundamental. Habría que suplirlo con la asistencia letrada, de alguna forma que evite la impunidad. En México, por ejemplo, en Ciudad Juárez, las víctimas no tienen abogados para acceder a la justicia. Por supuesto, hay que establecer una red de formadores especializados en la enseñanza, en la prevención, la investigación, en la atención a las víctimas y a sus familias, y recogiendo lo que les decía yo, ese aspecto que lleva el problema, que no solamente es el problema de los jueces y fiscales e investigadores, sino también es un problema de la sociedad, de potenciar esa sociedad. Bueno, está claro que para este tipo de protocolo necesitamos la participación de una serie de instituciones, como pueden entender fácilmente, desde Naciones Unidas, la OEA, en Europa, el Consejo de Europa y, por supuesto, la Corte Interamericana. En principio, la visión que tenemos es una visión latinoamericana. Pensamos que extrapolarnos a Asia o África era muy complicado por las dificultades que existen en esos países de conocer los ordenamientos y porque la situación de la mujer es todavía muchísimo peor. Y era no intentar abarcar, sino ir a temas muy concretos, muy centrados en unos objetivos claros. ¿Cuáles son las líneas de actuación? Bueno, ayer lo veíamos, la violencia contra la mujer tiene un carácter discriminatorio y hay unos factores sociales, por lo cual es necesario incrementar las políticas generales de prevención y erradicación. No existe verdaderamente una fórmula para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Esos factores sociales, culturales, legales, institucionales y estructurales que se mezclan y se entrecruzan. Bueno, no existen fórmulas, lo que decíamos, son una serie de factores que son transversales en este problema, los factores sociales, los factores culturales, y es a la hora, precisamente a la hora de establecer un protocolo, hay que tener en cuenta esto. Por eso en el diseño del protocolo juntamos en Getafe, participaron antropólogos sociales de diferentes partes de Latinoamérica para conocer esa realidad en lo que hablábamos ayer, de ese problema del machismo, de la misoginia que se produce en general en toda Latinoamérica. Bueno,
ayer veíamos que el progreso en la elaboración de normas jurídicas no ha estado acompañado por un proceso comparable, o sea, hay un sinnúmero de normas jurídicas en muchos países, pero sabemos que el nivel de aplicación en muchos casos es muy desigual y en algunos casos prácticamente nulo. Pues la recomendación 19 de la CEDAW, perdón, de la Convención contra de la CEDAW, que establece la necesidad de estadísticas claras sobre el feminicidio, también la Convención de Belén do Pará, la violencia sexual constitutiva de crimen, que además puede constituir lo que hablábamos ayer de tortura o trato cruel, inhumano, degradante, la oportunidad que se perdió en la sentencia de Campo Algodonero con el voto particular de Cecilia Medina de recoger que había existido tortura, porque saben ustedes que la tortura es imprescriptible y en este tipo de situaciones, este tipo de crimen, de feminicidio, puede ser un feminicidio como el de Ciudad Juárez, tan extendido y generalizado, realmente estaríamos casi hablando de genocidio o de tortura, con lo cual tendría unas características de protección muchísimo más elevadas. En eso vamos a seguir trabajando, vamos a intentar en el futuro ver la posibilidad de la tipificación del feminicidio a los estándares del genocidio. Es complicado porque es un proceso, pero que es un proceso de maduración que no es descartable, porque hay autoras que han trabajado mucho, investigadoras, incluso investigadoras españolas y latinoamericanas, que dicen que sería una fórmula que se podría trabajar en este campo. Bueno, la especificidad del feminicidio y la exigencia de erradicarlo. Feminicidio es muerte violenta, la conveniencia de aplicar una ley especial para la tipificación del feminicidio es clara, la sentencia así también lo reconoce, en función del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, y no existe realmente una definición de la violencia sexual entre las normas internacionales. Y, por supuesto, hay que decir no a las disposiciones genéricamente neutras sobre este campo. Países como ayer ya hemos visto los países que ya lo han regulado, países como Guatemala, Nicaragua, bueno, eso habíamos visto ayer. Los países que han ido regulándolo, y dentro de esta línea de actuación veríamos cuáles son las peculiaridades de la investigación y documentación del feminicidio. Habría que realizar primero una evaluación del impacto de la eficacia de las prácticas de investigación conforme a las directrices del futuro protocolo, eso es claro, hay que hacer un estudio de impacto. Y habría que hacer también, en el protocolo lleva también un protocolo de criminalística de campo y de laboratorio, como les decía, con unos estándares mínimos para poder obtener pruebas y la preservación de los lugares del crimen, que es otro de los graves problemas, o sea, en este tipo de delitos. No, hay unas carencias terribles en los procesos de investigación, la recogida de pruebas, las actuaciones de los... estamos hablando de Latinoamérica, la actuación de los forenses, en eso coincide toda Latinoamérica. O sea, cuando estuvimos en Cartagena de India, los propios jueces que venían de otros países reconocían que era un gravísimo problema. Eso precisamente es otra de las causas que lleva a la impunidad. Por supuesto, formación especializada de los cuerpos de policía en la investigación de los delitos de feminicidio y de la criminalística de campo. Incorporación de las nuevas técnicas forenses, pero con cierto cierto cuidado, porque, por ejemplo, en Madrid vinieron varios forenses especializados en Latinoamérica, y claro, es complicado hacer recomendaciones sobre reconstrucciones, temas específicos. Esto va a llevar, se necesita en el protocolo incorporar auténticos expertos latinoamericanos en toda esta cuestión para poder llegar a ese mínimo común denominador.